Yo entró a las instalaciones estremeciéndose al percibir el aroma tan típico que vislumbraba el ambiente del sanatorio. Nunca le gustaron los hospitales. En aquel hospital estaban internados los 3 testigos que sobrevivieron al ataque. A paso calmado, pero seguro, se dirigió a la recepción donde una mujer lo recibió con la característica sonrisa que daba la bienvenida. Mi nombre es Teodoro Salas y soy policía. Fue directo al grano. Estoy aquí para interrogar a los testigos que sufrieron el ataque en el establecimiento militar. Si puede facilitarme los números de sus habitaciones, se lo agradecería mucho. La mujer, sorprendida ante la repentina información, lo observó por varios segundos antes de preguntarle: Disculpe, ¿puede repetirme su nombre? Teodoro Salas, volvió a decir. No se me ha informado nada de su visita, señor, dijo ella mientras se dirigía a la computadora para comprobar sus palabras. Me lo imagino. Yo no vengo de las oficinas de esta ciudad, señorita. Yo sacó del bolsillo una identificación con el sello de la policía estatal. Se la entregó a la recepcionista para posteriormente mostrarle su placa. El caso ha pasado a las manos de la policía estatal. Tras escuchar aquello y haber leído detenidamente el nombre y rango del susodicho, la mujer se sorprendió al tener presente a un inspector del estado. Volvió su atención a yo para preguntarle aún asombrada: ¿Tan grave es el asunto? Señorita, se acercó aún más para recargarse en el escritorio. La miró detenidamente. 5 militares fueron cruelmente atacados y 2 de ellos murieron, y es crucial encontrar al individuo de semejante caso. Me gustaría poder decir más, pero no está en mí revelar más información. La mujer asintió comprendiendo las últimas palabras. Si me permite, dijo ella, llamaré a mi jefe ahora. Y así hizo. Inmediatamente la recepcionista llamó a su jefe, quien no tardó en presentarse ante yo. Muy buenas tardes, señor Salas, saludó con un fuerte apretón de manos. Me gustaría que habláramos en mi despacho si no es molestia. El hombre guió a yo hasta las oficinas mientras escuchaba al jefe contarle un poco del buen trabajo del lugar, siempre alabando a su personal, como quien dejando en claro que ahí se trabajaba de la mejor manera y que ante todo sus pacientes eran tratados con lo mejor. Por ello, al llegar a la oficina, amablemente le dejó claro al detective que él lo ayudaría con todo lo que estuviera en su alcance mientras estuviera en su poder y no quebrantara las leyes de la clínica. Debo admitir que me sorprendió saber que el caso llegó hasta la estatal, pero creo que no debí de sorprenderme. Después de todo se han metido con hombres que sirven a la patria. Ahora sí, señor Salas, ¿en qué puedo ayudarle? Yo le explicó todo lo que le había dicho a la recepcionista y la razón de su presencia. Me gustaría mucho presentarla a los testigos, pero debe saber que son ellos quienes están en su derecho de no hablar o no. La señorita Hill se encuentra en un estado crítico. Su médico recomendó que no la visitaran hasta que su estado mejore, independientemente si son de la policía o no. ¿Será posible hablar con su doctor?, preguntó. Comprendía la postura del jefe del hospital. Sin embargo, no estaba dispuesto a salir con las manos vacías, y mucho menos estaba en posición para comportarse exigente. Me gustaría hablar con él para saber si me permite hablar con ella por breves segundos. Quizás hacerle un par de preguntas y ya. Puedo comunicárselo a él y mantenerlo informado de su visita. ¿Y qué me dice de Álvaro Cerrato y Anthony Ruiz? Desafortunadamente el señor Ruiz está en coma y desde su llegada al hospital su estado ha empeorado a tal punto en que será transferido al hospital de Boston. Lo de menos, Anthony Ruiz había sido apuñalado 10 veces por todo el cuerpo. Y el señor Cerrato, bueno, no me creerá, pero odia a la policía, no les tiene mucha fe, así que nos dijo que no deseaba hablar con ellos. En aquel instante a yo se le formó un nudo en el estómago. Pensó que quizás no podría hablar con ninguno de los sobrevivientes. No tenía idea de que Kaylee Anthony estuviera en mal estado. Ante la información que le pudo recaudar un César,
fue que todo lo que la policía sabía de aquella noche fue por la versión de Álvaro, mas desconocía que odiara a los detectives. Todo lo que se mostró en los medios de comunicación fue por el testimonio de Serrat, continuó el jefe del hospital al notar que yo se mantuvo en silencio, pues se había perdido en sus pensamientos. Así que es probable que no dé nueva información que la que ya se sabe. Yo asintió estando de acuerdo, pero él estaba preparado para hacer otra clase de preguntas. Por ese motivo, tras esbozar media sonrisa, le hizo saber al hombre: yo suelo enfocarme en hacer otro tipo de preguntas. No deseo quitarles mucho tiempo. Insistiría cuanto pudiera. Solo será unas cuantas preguntas. El hombre levantó una ceja, pensativo. En toda la conversación yo se mantuvo con un perfil sereno, pero se sentía todo lo contrario. Controló la angustia que comenzaba a formarse en su estómago y subía lentamente por su esófago, al imaginarse que el hombre a su frente terminaría diciendo que no podía ayudarlo si el testigo se negaba a verlo, mas casi se le escapa un suspiro de alivio cuando lo escuchó decir: me comunicaré con Serrato y le hablaré sobre usted, y luego con el doctor de Hill. Se le agradece mucho, atinó a decir. Para darle privacidad y comodidad y aprovechar a respirar aire, Joe salió de la oficina y esperó a un lado de la misma mientras escuchaba el murmullo del personal, doctores y pacientes. Y ante aquello, el recuerdo de él pequeño vino a su mente. Estaba llorando desconsoladamente en un lugar parecido. Sus lágrimas se unían al lloriqueo de los presentes, de sus familiares. Y tiempo después aquel recuerdo quedó incrustado en su mente. Joe volvió a la realidad cuando escuchó la puerta de la oficina abrirse y luego vio salir al jefe del hospital, que le hizo saber que, para su sorpresa, Álvaro había aceptado verlo. Le dio el número de la habitación. El detective agradeció con un leve movimiento y se dirigió al piso donde se encontraba la habitación. Y al llegar al número de la alcoba, entró al verla abierta y dando por seguro que el hombre lo estaba esperando. Observó a Álvaro, a un hombre de mediana edad, en posición sentada, recargándose en la almohada que reposaba sobre la cabecera de la cama. Serrato estaba muy delgado y su semblante se veía decaído. Álvaro había sido apuñalado por la espalda, además de sufrir 3 heridas más, distribuidas por la pierna, el brazo derecho y el estómago. Buenas tardes, señor Serrato, saludó yo mientras tomaba asiento en la silla más cercana a la cama. Ustedes sí que son persistentes, señor Salas. Así es. Ya había dicho que no quería ver a más policías. Me acabé leyendo la noticia de que el caso había suspendido. No me gustó eso. Qué incompetente es la policía a veces. ¿Qué se le puede hacer? Que el Estado continúe con el caso si es necesario. Trataré de ser lo más breve posible. Sé que no se encuentra en las mejores condiciones para ser acosado día tras día por policías. Por eso no haré ninguna pregunta que las que ya respondió. Le haré 3. El militar asintió entendiéndolo y él prosiguió. ¿Conoce a Iván Vila y a Joe Lawrence? Tengo entendido que los de la milicia deben conocerse, pero hablo de conocerse más íntimamente. Ser amigos, tener algún familiar en ley, lo que sea. Álvaro pensó un poco antes de responder, y es que la verdad no sabía qué decir de ambos. Su relación con los dos nunca fue más allá que solo compañeros de oficio. Honestamente no. Sé quiénes son, pero solo eran compañeros de trabajo. A decir verdad, yo siempre estuve concentrado en mi buen desempeño y rara vez me juntaba con alguien más. Las personas que estuvieron aquella tarde en esa sala solo eran 5 personas: Ruiz, Hill, Vasco, Austin y usted, ¿verdad? Afirmativo, señor, aunque obviamente después se unió el 6º hombre, el atacante, pero eso ya lo había contado a la policía. Hasta me preguntaron si había sido un compañero, pero no recuerdo el rostro del 6º hombre, aunque creo que llevaba algo en la cara, pero no recuerdo. Por su parte, yo deseaba colaborar si esa idea era tal como la prensa había informado, así que pensó detenidamente en las respuestas dadas. Quedaba descartado el hecho de que alguno de los 5 fueran el atacante.
Aparentemente, según en palabras de la prensa y la policía, el atentado fue sin pensarlo, fue al azar, por lo que no fue planeado. Lo más lógico era pensar que un loco drogadicto asaltó la milicia porque no había otra explicación para que alguien en su sano juicio atacara a la milicia. Si en verdad ese ataque fue hecho de esa manera, se le dificultaría averiguar de quién se trataba. Quizás por eso la policía terminó sin ninguna pista. Pero lo que le resultaba sumamente sospechoso era que ese rato no recordara si el atacante llevaba el rostro cubierto. ¿Por qué? Si tenía el rostro escondido significaba que el ataque fue planeado. Solo una pregunta más. ¿Cómo se sintió cuando fue atacado? El militar se quedó mudo ante tal pregunta. Es más, si no fuera porque se encontraba en la cama, hubiera retrocedido impresionado. No supo qué responder. Sus labios se movieron en un vano intento de hablar. Movió la cabeza e intentó de decir algo, pero al último minuto se retraía de hacerlo. Le pareció extraña tal pregunta, por lo que terminó mirando al detective, quien lo observaba esperando respuesta. Le había preguntado con toda seriedad e intención de obtener una respuesta. Sentí dolor, fue lo que atinó a decir, mirando a sus lados como quien no creyendo que respondió eso. Mucho dolor. ¿Qué más quieres saber? ¿Dolor? Preguntó con tono sorprendido, como si esa respuesta no fuera la que deseaba escuchar. ¿Alguna otra cosa? ¿Cómo qué? Explíqueme exactamente, paso a paso, lo que sintió cuando el cuchillo atravesó su carne. La sangre salió fuera de mi cuerpo, caliente. A decir verdad no lo recuerdo, esa noche estaba concentrado en mi trabajo. Es más, era tan tarde que al final decidí regresar a mi hogar. La jornada había terminado y el papeleo podía esperar. Estaba muy cansado, mis párpados ya no se podían mantener abiertos. Con eso en mente me iba a ir, pero antes escuché el grito de alguien. ¿De quién?, se apresuró a preguntar. No sé, de Keila o Isabel, pero cuando corrí a la sala, antes de siquiera entrar, me atacaron por la espalda. No pude ver de quién se trataba. Al momento caí inconsciente. Al despertar ya me encontraba en el hospital, con una herida en el estómago, pierna y brazo. Álvaro comenzó a desesperarse al tener que recordar lo vivido aquella noche. Entiendo. Se levantó y yo, al ver que el hombre comenzaba a alterarse un poco. Agradezco sinceramente que me haya recibido y haya respondido a mis preguntas. Deseo que se recupere muy pronto. Encuentra al culpable para que pague su castigo. Eso haré. Ante eso se despidió de Álvaro y salió de la habitación para dirigirse de nuevo a la recepción, dispuesto a salir del lugar con dos cosas en mente. Uno, atacó primero a Keila o a Isabel y después a Álvaro. Segundo, el asesino quería muerto a los presentes. Eso lo indicaba el hecho de que después de que ese rato quedara inconsciente, continuó apuñalándolo. Y a su mente vinieron los nombres de Joel Lawrence e Iván Pila. Ah, señor Salas. Joe se detuvo al escuchar la voz de la recepcionista que lo había atendido anteriormente. El doctor de la señora Hill me informó que puede pasar a verla, pero que solo sea breve y no la presione a hablar. Fue muy directo con eso último. Joe parpadeó un par de veces antes de procesar la información. No pensaba poder hablar con Keila. Agradeció y se encaminó al segundo piso, a la habitación de ella. Al entrar, lo primero que divisó fue a una Keila sentada en una silla, mirando un programa de cocina por la televisión. Estaba tan atenta al programa que no se percató de la presencia de Joe hasta que éste se acercó, tanto como para que ella, asustada, se girara y con aquellos ojos grandes, llenos de sorpresa, indagó. ¿Quién es usted? Soy un detective, me llamo Teodoro Salas. ¿Y qué está haciendo aquí? No quiero incomodarla, así que iré directo al grano para dejarla descansar. Su doctor me dio permiso de pasar a hacerle un par de preguntas sobre el caso que sufrieron usted y sus compañeros en su trabajo. Ah, eso, está bien. Joe comenzó a sentirse incómodo ante ella. Gil parecía estar allí, pero su mente no. Al verla comprendió a lo que se refirió el jefe de hospital al decir que no estaba en buen estado. Dudó que pudiera sacarle información, pero cualquier cosa era mejor a nada.
Las personas que estaban en la edificación solo eran 4, ¿cierto? Intentó primero con esa pregunta para medir un poco su capacidad, porque parecía estar muy perdida de la realidad. Kayla tardó en responder, pero al final respondió con un negativo al mover la cabeza lentamente. ¿Cuántos eran? 5. Yo, Cerrato, Vasco, Austin y Ruiz. ¿Y Vila y Lawrence estaban presentes? Ella volvió a negar. ¿Tiene alguna relación íntima con alguno de los dos? Negó. ¿Sabe si Isabel o Paul tuvieron alguna discusión o pelea con Iván o Joe? Negó por 4ª vez. Joe exhaló aire y agradeció su atención. Se giró dispuesto a retirarse cuando volvió la vista a ella al escucharla murmurar. Aquella tarde lo vi. Joe esperó a que continuara. Ella pareció quedarse suspendida, con la vista perdida en algún punto de la habitación. Joe frunció el ceño. ¿A quién vio? Terminó por preguntar. Ella lo miró y por unos momentos Joe sintió un escalofrío ante la mirada perdida de Hill. ¿Qué tan traumatizada quedó ante el ataque? Se preguntó. Pensó que ella no volvería a hablar. ¿Vio a Joe o a Iván? Invitó a que continuara. A un monstruo. Abrió los ojos grandes como si hubiera visto el mismísimo espectro del atacante, pero solo era eso, el recuerdo borroso de alguien. ¿Quién era ese monstruo? Intentó sacarle algo de información, deseaba que le dijera un nombre. Quizás el testimonio de Hill era la pista que le faltaba a la policía para haber continuado con el caso. Apuñalaba una y otra vez mientras gritaba eufórico y enterraba con arrebato el cuchillo en la piel de las víctimas. Una y otra vez cortaba y luego hizo una pausa. Se acerca a mí por 2ª vez. Terminó pausadamente. ¿Aquel monstruo era Joe Lawrence o Ivan Vila? Insistió en ambos. Kayla levantó la mano para llevarla a la cabeza. Cerró los ojos. Dibujó una mueca de dolor por el esfuerzo que le provocaba tener que recordar aquel fatídico episodio. No recuerdo su rostro. Todo se volvió borroso. Estaba muy cansada. Muchas gracias por su cooperación, señora Hill. Espero que pueda volver a encontrar la paz. Terminó retirándose del hospital con un amargo sabor de boca. La conversación con Kayla solo le hizo sospechar todavía más que el agresor debió ser un compañero. Debió ser alguien de la milicia. El motivo no tenía idea. Tampoco estaba seguro de las intenciones. Y si lo hizo sobrio, por venganza o por rencor. No obstante, lo que en verdad no le gustaba nada era que la policía ya había tenido toda esa información. Tenía que encontrar algo que los inspectores habían ignorado. Debía existir una pista que la policía no sabía, algo que delataba al verdadero culpable.